Sí. Muy bien, estamos grabando y que todos sean bienvenidos. Un gusto estar aquí con ustedes esta tarde, esta noche, para continuar en este curso, El Dios verdadero, las enseñanzas de Jesús. Hemos hablado de Dios Padre, de Dios Hijo, Jesucristo, y el lunes sobre el Espíritu Santo, quien es verdadero Dios, persona, tercera persona de la Trinidad, pero un solo Dios tenemos, verdadero Dios. Hoy vamos a hablar sobre la obra del Espíritu Santo, lo que Él hace y cómo Él nos hace santos. Por lo tanto, nos toca hablar sobre qué es la santificación, qué quiere decir santificado. Santificado por el Espíritu Santo. Y también vamos a hablar un poco esta tarde, esta noche, sobre la conversión, un tema muy importante para nosotros mientras estamos aquí viendo unas doctrinas clave de la Biblia. Vamos a hablar no solo de la santificación, pero también de este tema relacionado, la conversión. Vamos a ofrecer una oración y después entrar en materia y ver las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp. Entonces voy a ver la sala de espera. ¿Estamos bien? ¿Listo? Vamos a orar. Querido Espíritu Santo, te agradecemos que nos hayas llamado a salir de las tinieblas a la maravillosa luz del Evangelio. Continúa fortaleciéndonos en nuestra fe a través de tu palabra y los sacramentos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, esta noche también vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los sacramentos, es decir, bautismo y la Santa Cena, dos cosas sagradas que Jesús instituyó durante su ministerio, pero tenemos un curso sobre la oración y los sacramentos, la oración, la Santa Cena, el bautismo. Tal vez alguien ha tomado este curso, la oración y los sacramentos. Si no, vamos a ofrecerlo muy pronto. Pero antes de hablar un poco sobre esos temas, vamos a tomar unos pasos para atrás y considerar esta pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos los seres humanos? Y a mí me gusta mucho esta pregunta porque esta pregunta enfatiza el Evangelio y no tengo tantas oportunidades hoy porque hoy estoy trabajando más con los que ya son cristianos como ustedes. De vez en cuando un amigo aquí en Quito, tengo la oportunidad de hablar un poco con alguien que no tiene la fe en Jesús o quien apenas está llegando a la fe. Pero cuando yo era pastor en los Estados Unidos, cuando yo servía como pastor en una congregación en los Estados Unidos, yo tenía muchas oportunidades para hablar con personas quienes llegaron a la iglesia por primera vez. Y yo muchas veces usé esta pregunta para empezar una práctica acerca de nuestro Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos los seres humanos? ¿Qué opinan ustedes? Seamos salvos. Muy bien, Yarira. Sí, que seamos salvos. Y eso sabemos de Primera Timoteo capítulo 2 14. Dios quiere que Eh, todas las personas, que todos los hombres sean salvos. Es decir, que todas las personas sean salvas y lleguen a conocer la verdad. Eso es lo que nuestro Dios quiere más que a cualquier otra persona, perdón. Porque hay algunos que pueden andar pensando, pues posiblemente hay un Dios y probablemente está enojado conmigo y me va a castigar y tal vez si puedo hacer cosas buenas no va a ser tan enojado conmigo y esta pregunta nos da la oportunidad de volver a lo básico y a lo más importante, que Dios quiere que todos
estén en el cielo algún día. Esta era la intención original de Dios. Él quiso tener una comunión plena con toda su creación y con todos los seres humanos. Sabemos que el pecado entró en el mundo y podemos ver la caída en el pecado en Génesis, pero inmediatamente después de la caída en el pecado que hizo Dios. En Génesis capítulo 3 versículo 15 prometió enviar un Salvador. ¿Por qué? Porque Él quiere que todas las personas sean salvas. Y a través de todas las páginas de las Sagradas Escrituras, vemos a Dios trabajando para llevar a cabo su plan de redención, para que todas las personas puedan ser salvas. Gracias, Yadira. Y otra pregunta para nosotros. ¿Qué significa santificación? Un término teológico, una palabra de la teología. ¿Qué significa santificación? ¿Qué significa esta palabra, santificación? Ser apartado para Dios, apartados del pecado. Muy bien, apartado. Sí, la santificación significa apartarse. Tiene que ver con hacer santo. Y eso tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, que Él nos hace santos. ¿Y qué significa ser santo? Ser apartado. Apartado del pecado y de las formas y maneras de vivir de este mundo. Y en la conversión el Espíritu Santo hace exactamente esto. Nos hace apartados para ser parte del reino de Dios. Y Él continúa trabajando para apartarnos de nuestro pecado y del mundo a lo largo de nuestras vidas. En el cielo no tendremos que luchar contra el mal o contra el pecado en nosotros mismos, no va a haber pecado a nuestro alrededor en el cielo, pero en este mundo sí. Entonces, y veo la manito de Yadira, vamos a escucharla en un momentito. Necesitamos reconocer una diferencia entre la justificación, la declaración de que no somos culpables, de que somos inocentes a la vista de Dios por los méritos de Cristo. La declaración de justificado, declarado inocente, y la santificación, que es algo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y estas cosas son dos cosas distintas. Afortunadamente, nuestra salvación se basa en la justificación, esta declaración de ser no culpables de nuestro pecado. Y pues en el sentido de que hemos sido santificados por el Espíritu Santo. Pero ya que vivimos en este mundo pecaminoso y vivimos con la naturaleza pecaminosa, nos toca siempre estar en esta batalla. Eh, Va a haber momentos en que vamos a caer, vamos a tener que arrepentirnos y volver a la cruz de Cristo. Puede ser que tenemos algunos días en que estamos produciendo los frutos del Espíritu y vamos a aparecer a otros como muy santificados. Y puede haber otros días en que tenemos un día ahí en que vamos a meter la pata, vamos a equivocarnos, vamos a pecar. También sabemos que hay algunas personas que llegan a la fe y ellos tienen la fe en Cristo como su Salvador y ellos son justificados por la fe en Cristo Jesús y están rumbo al cielo. De hecho, tienen un lugar garantizado en el cielo por la fe en Cristo Jesús. Pero puede ser que esta persona es tan nueva a la fe que tiene que aprender todavía cómo es la vida cristiana y tendría que dejar algunos hábitos malos, tendría que tal vez luchar contra pecados en la vida. Un ejemplo muy sencillo de esto es tal vez el lenguaje y las palabras, las groserías, las malas palabras, las maldiciones.
puede ser que hay alguien que llega a la fe y es un cristiano y tiene fe en Jesús, pero tiene que aprender a cambiar su forma de hablar para que su forma de hablar sea más conforme a la fe cristiana. Esto tiene que ver con la distinción entre la justificación declarado inocente y la santificación, algo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros durante toda nuestra vida. Yadira, hermana, adelante. Profesor, también puede ser, ¿qué significa santificación? Puede también ser consagrarse solo para Dios, nada más. Sí, sí, por ejemplo, podemos pensar en la nación de Israel y la intención de Dios fue que Israel fuera una nación santa y apartada, dedicada a Dios. Pensando en la santificación que queremos ver en nuestras vidas, también es importante recordar que cualquier cosa que hacemos, cualquier cosa buena que hacemos, es parte de nuestra vida de santificación. Entonces, siendo fieles a nuestros maridos, siendo fiel a su esposa, esta es la santificación en acción. Eh, Ayudando a una persona con sus necesidades, siendo un buen vecino, eh, y saliendo con los amigos en la noche para ver un partido de fútbol y no tomando en exceso. Sí, estando ahí viendo el partido, pero no abusando del alcohol. Esta es la santificación. Entonces, tiene que ser un poco como, bueno, tiene que ver por la definición de la palabra, con siendo apartado por la obra del Espíritu Santo y apartado del pecado. Y eso es, pues, el Espíritu Santo ha puesto la túnica de la justicia perfecta de Jesús sobre nuestro pecado, pero también tiene que ver con simplemente las cosas que estamos haciendo en nuestra vida de santificación. Entonces, sí, siendo apartado y también tiene que ver con produciendo los frutos de la fe. Luchando contra el mal, evitando el pecado, volviendo a Cristo cuando hayamos caído en el pecado. Preguntas, dudas, comentarios pensando en la santificación. Profesor, y esa frase que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sí, podemos, creo que será Exacto. mejor pensar en esta pregunta o este comentario, este dicho en otra forma, que nosotros somos santos debido al Señor. Todos nosotros somos santos por la fe en Cristo Jesús y por la obra de nuestro Señor. Porque sí, hay algunos que dicen que hoy en día hay que ser santo para poder llegar al Señor. Y la verdad es que es al revés. Somos santos porque nuestro Señor ha llegado. Ha llegado a este mundo para vivir en nuestro lugar y para morir, para resucitar, y porque ha llegado a nuestros corazones por medio del Evangelio. Sí, Álvaro, adelante. Pastor, entonces, ¿cómo puede ser entonces la vida del cristiano con respecto a su santidad? Yo he escuchado que podemos usar unos términos, así, vivir en un término medio, ni tan santo, ni tan en el mundo. O sea, para que podamos nosotros así que caminar en este mundo. Porque si soy muy santo, eso ya no me permite llegarme a las personas que son mundanas. Pero tampoco puedo ser muy pecado porque ya estaría el pecado. O sea, caminar en un término medio, ¿qué tan cierto podría ser eso? Sí, tal vez veamos a Jesús como un buen ejemplo aquí, porque Él
andaba por este mundo y él tenía interacciones con pecadores, hasta prostitutas, ladrones, con malos tipos, ¿cierto? Y él pasaba mucho tiempo con tales personas, pero nunca participó en el pecado. Entonces sí, tenía pues amigas de mala fama, pero no participó en ningún delito sexual, en ningún pecado. Él tenía amigos quienes eran ladrones, pero él no participó en sus delitos. Entonces podemos ver un buen ejemplo en Jesús. Y sí, si vamos a encerrarnos en la casa y solamente pasar tiempo con otros cristianos, no vamos a tener la oportunidad de dejar brillar nuestra luz. Entonces, es bueno tener amigos quienes no son cristianos para poder evangelizar a ellos. A la vez, podemos ver el primer salmo y notar que hay una diferencia entre hacer amigos con un no cristiano para poder evangelizar y sentarse para conversar con blasfemos y andar con malvados. Entonces, sí, tiene sentido ese dicho, pero nunca queremos usar como una excusa para el pecado, estando en la compañía de pecadores you know, no podemos pecar y echar la culpa a algún intento de evangelizar o algo así. No sé si me hago entender, que es importante distinguir esta línea entre estar aquí, la realidad es que sí estamos en este mundo, pero no queremos ser del mundo. Sí, María, suapa, adelante. Eh, Pastor, pienso que esto es realmente un equilibrio que debemos tener, un equilibrio, porque pues me parece muy importante lo que usted dice. Si no tenemos amigos, entonces ¿a quién les vamos a predicar? Si no hay luz, entonces predomina la oscuridad. Y no podemos creernos tan santos que no podemos, para no relacionarnos con otras personas. Me llama mucho la atención eso. Y ahorita viene a mi mente un recuerdo. Un día yo le compré a mi nieta un foco y en cuanto ella lo encendió, dijo, abuela, ahora hay que buscar la oscuridad para alumbrar. Entonces, cuando llega la luz, se disipan las tinieblas. Y nuestra luz es Cristo. Y nosotros, la palabra dice que nosotros somos pequeños luminares, o sea, podemos esparcir la luz de Cristo a través de la palabra. Y por eso estamos aquí. Porque hoy podemos hablar con propiedad. Yo antes me sentía tan pecadora, me sentía tan indigna, porque no me había dado cuenta que el que me hace digna es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces que yo no puedo hacer nada para alcanzar la santificación. Es Él el que me santifica. Es en Él que soy santificado, ¿verdad? Entonces, esa sería mi participación. Amén, María. Muy bien dicho. Sí, exactamente. Nosotros no podemos, igual como no podemos justificarnos, no podemos santificarnos. Cada cosa buena que hacemos es debido al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Y somos santos, somos perfectos a la vista de Dios, solamente por los méritos de Cristo y porque Amén. el Espíritu Santo nos ha santificado. Muy bien. Sí, por nuestra cuenta no podemos estar en la presencia de Dios, pero actualmente en este momento, a pesar de nuestro pecado, sí podemos acercarnos a Dios, porque el Espíritu Santo nos ha lavado, nos ha hecho nuevas creaciones. Y gracias por esta historia, ejemplo del foco. Con su permiso, voy a usar esta historia en el futuro. Y sí, un equilibrio, ¿cierto? Porque si solamente vamos a andar con personas que no tienen la misma fe, puede ser que vamos a enfrentar más tentaciones. Es bueno tener Así es. amigos cristianos que nos van a animar,
que pueden reprendernos y Muy bien. corregirnos si sea necesario, pero hay que también ser la luz del mundo. Muy bien, y entonces una pregunta, y de hecho María nos hizo una transición a este siguiente tema. ¿Por qué no podemos convertirnos? Pensando en la conversión, llegando a la fe, ¿por qué no podemos convertirnos? ¿Por qué no podemos? Perdón, profesor, porque estamos muertos en delitos y pecados. Somos incapaces de hacer algo. Los muertos no sienten ni agradecen. Así estábamos nosotros muertos, total, sin esperanza alguna. Exactamente. ¿Qué puede hacer una persona muerta? ¿Qué puede hacer un cadáver o los restos ahí en Ujú, el cementerio? Una ujú. persona muerta no puede hacer nada, no puede elegir el bien, no puede intentar volver a la vida. También estábamos espiritualmente ciegos, entonces no podemos ver a nada, no podemos ver el bien, no podemos ver a nuestro Dios. Por nuestra naturaleza, somos enemigos de Dios, muertos en nuestros pecados y espiritualmente ciegos. No teníamos ganas de estar con Dios y no había una chispa de bondad dentro de nosotros que pudiera ser avivada en la fe. Estábamos condenados al infierno y por eso necesitamos una intervención y una intervención por el Espíritu Santo. Vamos a hablar ahora un poco sobre las herramientas que el Espíritu Santo usa para llevar a cabo esta intervención espiritual en nuestras vidas. Como vimos en las preguntas de repaso, necesitamos que ocurra un milagro para que cualquiera de nosotros crea en Jesucristo como nuestro Salvador. Cada conversión, de hecho, es un milagro porque es una persona espiritualmente muerta siendo hecho una nueva creación. Y esto es un milagro y Dios hace milagros. Y cada uno de nosotros, cada uno de los que creemos es un milagro de Dios. Entonces, ¿cómo lleva a cabo este milagro el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es como un buen trabajador de la construcción. Él trabaja en nuestros corazones usando unas herramientas. Y estas herramientas son su evangelio en la palabra de Dios y el evangelio en los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. La palabra sacramento es simplemente una palabra que usamos para referirse a algo, un acto sagrado que fue instituido por Jesús, que también contiene algún elemento físico, como agua, como pan, como vino, y que nos da el perdón de los pecados y que fortalece a nuestra fe. En otro curso que se llama La oración y los sacramentos. Van a estudiar exclusivamente en este curso los conceptos de la oración, las enseñanzas de la oración y del santo bautismo y de la Santa Cena. Aquí solamente vamos a pasar unos minutos hablando sobre estas doctrinas, estas cosas. Pero creemos que el Espíritu Santo, Él usa el Evangelio, las buenas nuevas acerca de nuestro Señor y Salvador para convertirnos, para llevarnos a la fe, que también Él interviene en nuestras vidas, iluminándonos, haciéndonos nacer de nuevo, regenerándonos en el bautismo y también que Él continúa hoy en día fortaleciendo nuestra fe, dándonos el perdón de los pecados, dándonos la salvación por medio de la Santa Cena.
son como herramientas que el Espíritu Santo tiene en su caja de herramientas para fortalecer nuestra fe, para convertirnos, especialmente pensando en la palabra de Dios y el bautismo para la conversión y pensando en nuestra fe siendo fortalecida por medio de estos tres. ¿Alguna pregunta, alguna duda pensando en estas herramientas que el Espíritu Santo usa para convertirnos y para fortalecernos, para animarnos? Y para nosotros también, no son simplemente símbolos, son más como herramientas poderosas que Dios usa para obrar de verdad. Entonces no son simplemente cosas de tradición, de repetición que hacemos como parte de una práctica cristiana, sino herramientas poderosas de Dios. De hecho, la última cosa que quiero mencionar aquí es que a veces cuando estoy pensando yo en estas cosas, que a veces llamamos los medios de gracia, los medios por cual Dios nos entrega su gracia, bendiciones espirituales. Entonces, pensando en los medios de gracia, la palabra de Dios, el bautismo y la Santa Cena, y pensando en como flechas, pensando en indicaciones, hay algunas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida de santificación que salen de nosotros y que estamos ofreciendo, presentando a Dios. Por ejemplo, la oración. La oración, si estamos pensando en una flecha, es para arriba, ¿cierto? Nosotros estamos ofreciendo nuestra oración, presentando nuestras peticiones ante Dios, dándole acciones de gracias. Podemos pensar en la alabanza, es algo que estamos haciendo para Dios, pero con la palabra de Dios y el bautismo y la Santa Cena, la flecha es para abajo, es algo que Dios hace para nosotros. Él viene a nosotros, Él llega a nosotros con sus buenas noticias en la Biblia. Él llega a nosotros lavándonos en las aguas del bautismo. Él llega a nosotros haciéndonos alimento espiritual en la Santa Cena. Es verdadero cuerpo, verdadera sangre para el perdón de los pecados, para la vida eterna. Es algo que Dios hace. ¿Por qué? Porque estamos muertos, ciegos, hostiles, enemigos de Dios. Entonces, Él tuvo que tomar el primer paso y de hecho todos los pasos para llegar a nosotros y para convertirnos. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre la conversión. Antes escuchamos a Edinson. Edinson, adelante. Pastor, una pregunta. Bueno, ¿y qué pasa con la gente que no toma la Santa Cena? Claro está que en la Biblia dice que el bautizo no es un acto para uno ser salvo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué, qué pasa cuando una persona, pues yo puedo ser cristiano, ¿sí? No soy bautizado y no tomo la Santa Cena. Sí, buena pregunta. En cuanto a la Santa Cena, necesitamos ver las indicaciones de Jesús. Y él dice, hagan esto en memoria de mí. Y en el griego, Jesús utiliza una palabra que significa con frecuencia. Pero, ¿qué significa con frecuencia? Una vez al mes, una vez a la semana, algunas veces al año. No sabemos exactamente. Mira, Jesús no dijo, el primer domingo de cada mes tienen que comulgarse, tienen que celebrar la Santa Cena. Dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces sí, tenemos el mandato de celebrar la Santa Cena, pero tenemos libertad cristiana en cuanto a cómo, con qué frecuencia celebrar la Santa Cena. A veces puede ser difícil, puede ser que un cristiano, un creyente no tiene una iglesia cercana, no tiene un lugar para poder celebrar el sacramento. Eh, Eso pasó muchas veces
en los Estados Unidos, cuando las personas llegaron por primera vez desde Europa, pues no habían pastores, no habían líderes capacitados, no habían como ancianos, diáconos, y habían como personas viviendo ahí sin mucho cuidado espiritual. Y llegaron unos pastores a veces y a veces los hermanos en la fe en ese entonces recibieron la Santa Cena una vez al año, cuando tenían la oportunidad, cuando alguien vino desde el exterior. Entonces, sabemos que sí debemos celebrar la Santa Cena con frecuencia, pero hay libertad en cuanto a qué tipo de frecuencia. Si alguien dice que no quiero celebrar la Santa Cena, ahí tenemos un pecado, porque Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Es igual con el bautismo. Queremos ser bautizados. Es una respuesta natural a las buenas noticias, al Evangelio. Entonces, si alguien, y a veces hay una situación en que alguien no tiene la oportunidad, como, ok, aprendí de la palabra, creo en Jesús como mi Salvador, quiero ser bautizado, ¿cómo lo voy a organizar? Y puede haber como un poco de tiempo mientras el cristiano está pues buscando un lugar para poder ser bautizado. Pero si alguien dice que, eso no es para mí, creo en Dios, pero en el bautismo no, ahí tenemos un problema grave espiritual, porque Jesús nos mandó a bautizar y pues la Biblia pide que seamos bautizados. ¿Contesté su pregunta o quedan dudas? No, sí, está bien contestada, pastor. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a usted. Entonces, hablamos un poquito sobre la conversión y que somos iluminados, que renacemos y que somos regenerados. Y estas palabras son distintas, eh, pero también hay similitudes con estas palabras, iluminados. No podemos ver espiritualmente. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder ver qué dice nuestro Dios en la palabra y cómo es el camino correcto. Solamente podemos saber cuál es el camino correcto por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y nacer de nuevo, eso pues también tiene que ver con el bautismo, algo que el Espíritu Santo hace para nosotros. Hemos nacido de nuevo en nuestro bautismo y que somos regenerados. Y eso vemos en Tito 3:5, donde también Pablo está hablando sobre el bautismo y la conversión y lo que el Espíritu Santo hace para nosotros. Y en la conversión, el Espíritu Santo nos está dando la fe. Tenemos algunos puntos aquí para describir qué es la fe. Y la fe es la simple confianza que tenemos en las promesas de nuestra salvación en Cristo, la confianza en Jesús como nuestro Salvador. Y es un regalo de Dios y no es algo que producimos por nosotros mismos. No podemos conseguir la fe. De nuevo, si estamos muertos en nuestros pecados, cómo pudiéramos de alguna forma conseguir la fe? Porque una persona muerta no puede hacer nada. Entonces la fe es un regalo de Dios, nos conecta con Cristo y nos permite recibir todas sus bendiciones, incluso el perdón de los pecados y la vida eterna y la salvación. Entonces, una pregunta para nosotros, para nuestra consideración esta tarde. Muchas personas creen que si tienen una fe lo suficientemente fuerte, pueden exigir cualquier cosa de Dios y se hará. Si no sucede, es completamente culpa suya porque dudaron y no tuvieron suficiente fe. Tal vez ustedes han escuchado este sentimiento en alguna iglesia por algún amigo de que si de verdad tenemos suficientemente ah, fuerte fe, si tenemos suficiente fe,
podemos pedirle a Dios algo y lo vamos a recibir. Y si no recibimos lo que estamos pidiendo, es porque no tenemos suficiente fe. Eso va en contra de lo que dice la Biblia. Vamos a usar, por ejemplo, Mateo 26 y también 2 Timoteo 4:20 para combatir esta falsa doctrina de que con suficiente fe podemos recibir cualquier cosa que queremos. Pero quiero darle la palabra, que sea un espacio abierto. Usando estos versículos, estas historias, o también otra parte de la Biblia, ¿cómo podemos abordar este tema? ¿Cómo responderían ustedes a este sentimiento aquí? Ah, sí, y eso, la conversión, sí, vamos a volver aquí a la conversión y eso puedo también dejar en el chat. Pero sí, si alguien dice que, no recibiste tal cosa porque tú no tienes suficiente fe, ¿cómo podría responder? Tal vez para empezar, ¿alguien sabe, pensando en los evangelios, cuál es el contexto de Mateo 26, pensando en el ministerio de Jesús, su vida terrenal? ¿Cuál es el contexto de Mateo 26? ¿Qué está pasando en la vida de Jesús en Mateo 26? Abro de la cruz, adelante. Le voy a leer el pasaje bíblico. Mateo Excelente. 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Para ver si podemos entender ese contexto. Sí, el contexto, Jesús está rumbo ¿a dónde? Está rumbo a su muerte. Está yendo a la cruz para sufrir por los pecados de todas las personas. En este versículo, Jesús está en el jardín de Getsemaní, enfrentando su crucifixión, su muerte. Y él ora a Dios diciendo, como Álvaro leyó, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Es decir, si hay alguna otra forma de hacer esto, si podemos llevar a cabo la reconciliación con el mundo y la redención de los seres humanos de alguna otra forma, por favor, que hagámoslo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y sabemos que Dios Padre permitió que Jesucristo sufriera. Es decir, Dios Padre no quitó esta copa de Jesús. Es importante también recordar que la copa fue usada en ese entonces para hablar de un sufrimiento, de un problema, de un lío, especialmente de sufrimiento. Entonces Jesús está enfrentando su crucifixión y dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí Jesús, quien tiene una fe perfecta, porque es nuestro Salvador, es verdadero Dios, entonces Él tiene una fe perfecta y Él no exige que Dios lo libre de sufrimiento, pide, pero no está tratando de como negociar con Dios. Y también Él somete al deseo de la voluntad del Dios Padre. Entonces, si hay otra forma, hagámoslo. Si no, hágase tu voluntad. Voy a someterme a lo que tú sabes es mejor. Ahí tenemos una buena
lección para nosotros en cuanto a nuestras oraciones. Podemos pedirle a Dios cualquier cosa, pero también siempre deberíamos agregar, hágase tu voluntad. Según yo, Dios, esto es lo que necesito, esto es lo que mi familia necesita. Estamos pidiendo esta cosa, pero sabemos que tú sabes mejor, Dios, y vamos a someternos a tu voluntad. También tenemos en 2 Timoteo 4:20, en este pasaje, Pablo menciona que dejó a su amigo Trófimo enfermo en Mileto. Esto significa, o esto es significativo, porque Pablo era un hombre de profunda fe. Él no tenía una fe perfecta, igual como Jesús, pero era un hombre de mucha fe. Y también él había realizado muchos milagros en el nombre de Cristo. Sin embargo, en este caso, Trófimo no fue sanado y quedó enfermo. Esto nos recuerda que incluso los creyentes, las personas con fe en Jesús, hasta los que vivieron en la época de los apóstoles, hasta los que fueron apóstoles, a veces ellos experimentaron la realidad de que no siempre era el plan de Dios para sanar físicamente a cada persona, y que la fe de Pablo no se trataba de exigir sanidad para Trófimo. Entonces, eso es importante recordar, que pues Pablo había realizado milagros, era un hombre de la fe, eh, y su amigo, su colega, quedó enfermo. ¿Por qué? Porque Dios permitió eso, tal vez para el bien de Trófimo, tal vez para el bien de otros quienes presenciaron algo, su sufrimiento, o tal vez fue una oportunidad para otras personas para poder ver la fe de Trófimo. A veces no vamos a saber la razón por la que Dios nos permite sufrir. Eh, Dios puede hacer milagros, hace milagros, podemos pedirle cualquier cosa, pero a veces Él va en su sabiduría a decidir que Él tiene otros planes, que Él sabe que algo más es mejor para nosotros. ¿Preguntas, dudas pensando en estas situaciones que tenemos aquí? Aquí les comparto los versículos. Nuestro compañero Álvaro leyó Mateo 26, y tenemos este detallito de 2 Timoteo que nos indica que a veces Dios nos va a permitir sufrir algo. Eso también vemos en la vida de Pablo, ¿cierto? Él tenía la espina ahí y pidió 3 veces que Dios lo quitara, y Dios decidió: mi gracia es suficiente para ti. Y Pablo reconoció, pues, cuando yo estoy débil, entonces soy fuerte en Cristo. Vamos a hablar de esta pregunta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué motivos puede ser confuso decir, acepté a Jesús en mi corazón, o tomé la decisión de seguir a Cristo? Hay algunos que hablan de esta forma. ¿Por qué puede ser confuso pensando en la conversión si decimos que yo acepté a Jesús, yo tomé la decisión? Edinson, adelante. No lo escuchamos. Ahora Pastor, sí. pues viéndolo así, ¿no? Yo digo que a veces es confuso decir, porque a veces pensamos en el qué dirá la gente, ¿sí? En el que qué van a decir, me van a criticar, ¿sí? Y pues la verdad, eso nos da como que esa confusión en decir, ¿sí? Acepté a Jesús en mi corazón.
claro está que de repente a lo mejor lo digo porque a mí me ha pasado, ¿sí? A veces hay gente que habla de que, ay, esa mujer es cristiana, y yo le digo, pero eso es bueno, que vaya y esto, ¿sí me entiendes? Pero entonces no digo, sí, es que yo también soy y es que yo también voy a la iglesia, ¿sí? Entonces me da como que digamos, yo voy a la iglesia cristiana y saludo a mis hermanos, pero ya más así un poquito más allá, en el entorno, digamos, terrenal, en el ambiente que nos rodea, pues a veces nos tomamos como esa confusión, o no sé si será confusión y a la vez vergüenza, puede ser, o pena, ¿sí? El decir en que tomamos a Jesús en nuestro corazón. Entonces, por eso es que yo digo que puede ser un motivo en el que dirá la gente sobre nosotros al decir que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Gracias, Edinson. Gracias. Y estoy viendo aquí que Pedro dijo en el chat porque Él es el que nos llama o nos busca a nosotros. Muy bien, Pedro, exactamente, porque en Romanos 3 y también en otras partes de la palabra de Dios, sabemos que no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, por nuestra naturaleza, no podemos buscar a Dios. Y si no podemos buscar a Dios, no podemos tomar una decisión para seguirlo, para aceptarlo. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas, en nuestros corazones, para usar el lenguaje de Pedro. Él nos llama, Él nos busca a nosotros. Muy bien. Y una pregunta más, ¿quién merece la gloria cuando nos convertimos? ¿Quién merece la gloria? Sí, Edinson, adelante. Pues para mí la gloria y la honra debe ser para Dios, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque, pues, logró convertirnos en una oveja para Él, ¿sí? Fue una vida que se le arrebató al enemigo. Entonces, cuando es una vida que se le arrebata al enemigo, la palabra de Dios dice que en los cielos hay fiesta. Sí, hay fiestas en el cielo cuando una persona llega a la fe y cuando Dios encuentra una oveja perdida. Muy bien, y Dios merece el crédito. Él merece la gloria. Muy bien. Y ahí tenemos un punto de aplicación para nosotros también. Solo podemos estar 100% seguros de nuestro lugar en el cielo y de nuestra relación con Dios, si nada depende de nosotros. Si nuestra salvación, si nuestra conversión depende de nosotros, no vamos a tener la certeza de que sí, hemos sido convertidos y que somos salvos. Pero cuando todo depende de Dios, ahí tenemos consuelo, ahí tenemos paz. No necesitamos preguntarnos si hemos hecho suficiente. Mabel, Chara, Pero vamos adelante. allá, ¿no? En San Juan, un momentico, me olvidó texto. Sí, San Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. La gloria siempre debe ser para Dios porque Él fue el que nos eligió. La gloria y la honra es para Él. Excelente y un muy buen uso de la palabra de Dios para enfatizar esto, que nos eligió, que nos escogió. Muy bien, muy bien. Excelente. Este es el material para esta noche. Vamos a tener clase la próxima semana, como siempre, el lunes y el miércoles. Y también en 2 semanas vamos a tener clase el lunes. Entonces, es decir, nos faltan 3 lecciones. Tenemos 7, 8 y 9. Algunos de los cursos
tienen 8 lecciones y algunos tienen 9 y este curso tiene 9 lecciones. Quiero solo plantar algo también, un poco sobre Academia Cristo. Academia Cristo, estamos aquí para ayudarles a estudiar la palabra de Dios, eh, pero también estamos aquí para ayudarles a compartir la palabra de Dios con otras personas. Si usted tiene interés en compartir lo que está aprendiendo, estamos muy dispuestos a tratar de hacer todo lo que podemos para ayudarle en este esfuerzo. Por ejemplo, este mismo curso podemos compartir las láminas, las presentaciones, la guía del maestro. Tenemos otros cursos, tenemos unos cursos más sencillos para personas que son nuevas a la fe cristiana. Todo lo que tenemos eh, es suyo. No cobramos sin costo y yo puedo con todo gusto ayudarle a encontrar en nuestro sitio web, descargar. También, si usted, nosotros no queremos ir robando ovejas. Si usted tiene iglesia y si usted es muy contento en su iglesia, excelente. No queremos tratar de robarle de su lugar espiritual. Pero si quiere pertenecer a Academia Cristo, por favor, hágamelo saber si está buscando como más conexiones con hermanos y hermanas en la fe. Puede ser que tenemos un grupo presencial cerca a usted. Si no, tenemos también actividades en línea. Entonces, con toda confianza, hágamelo saber. Entonces, quisiera mencionar estas dos cosas. Si tiene interés en compartir lo que está aprendiendo, o si quiere pertenecer más a Academia Cristo, estoy a la orden para conversar, para platicar un poco más. Entonces, nos faltan 3 lecciones en nuestro estudio sobre el Dios verdadero. Esta noche voy a compartir la grabación aquí por este medio. También voy a plantar la tarea para el día lunes. Les agradezco muchísimo por su participación y algo que me llama la atención mucho es que cuando ustedes están aportando, siempre están usando la Biblia para sus aportes y esto es excelente. Qué bueno que podamos abordar un tema, contestar una pregunta con base en la palabra de Dios y les agradezco mucho esto. Muchas bendiciones y vamos a cerrar con una oración. Oremos. Señor de los cielos, te damos gracias por todas tus bendiciones y te damos gracias por el Espíritu Santo y las formas en que Él ha trabajado en nuestros corazones con el poderoso Evangelio, con el bautismo, con la Santa Cena. Te damos gracias que hemos sido justificados y declarados inocentes por los méritos de Jesús. Y te damos gracias también que hemos sido apartados por el Espíritu Santo y hechos santos. Y pedimos que el Espíritu Santo continúe trabajando en nosotros, produciendo los frutos de la fe, los frutos del Espíritu, una vida de santificación. Una vida de santificación que sea para la gloria de Dios y también para el bien de nuestro prójimo. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas Bueno, pastor, gracias nos a vemos la todos. semana que viene. Gracias a usted, bendiciones, Dios le bendiga. Dios les bendiga Igualmente, Bendiciones a grandemente. todos. Gracias, profe, gracias, pastor. a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Que Gracias, todos descansen pastor. muy bien. Buenas noches, bendiciones. Gracias, igual. Igualmente. Yadira, ¿necesita la lámina de nuevo o desea que le mando una captura de pantalla para la información sobre la conversión? Muy bien. Muchas bendiciones, que todos descansen.